Hola Susana, bienvenida a Mujer que Persevera, qué gusto tenerte acá. Bueno, lamentablemente María René no pudo acompañarnos hoy, está enfermita, le mandamos un besito cariñoso, esperamos que pronto se recupere. Y Susana, gracias por estar con nosotros y cuéntales a las mujeres que perseveran, dónde vives y a qué te dedicas. Gracias por tenerme en tu podcast, en el podcast de Mujer que Persevera. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y con quienes vayan a escuchar. Pues mi nombre es Susana Decano y yo vivo en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Estoy casada desde hace 25 años. Tengo 3 hijos, una que ya está casada hace menos de 6 meses, y tengo otro jovencito ya universitario y una chiquita que tengo por acá pegadita a mí todos los días. Pero vivimos acá, nos congregamos en Iglesia Reforma y somos líderes con mi esposo en nuestra iglesia. Y pues servimos sobre todo en comunidades misionales, le llamamos, que son como grupos en casa. También estamos involucrados en discipulado y pues en lo que servimos, en todo lo que podamos en la iglesia. Y algo que de lo que me apasiona hacer, de lo que tú decías, a qué me dedico, pues es escribir, leer y enseñar, que eso es lo que más me apasiona hacer, pero no solo porque me apasiona, sino porque creo que el Señor ha abierto oportunidades para poder desarrollar esto que Él ha dado por gracia, ¿verdad? Qué lindo escucharte, porque en realidad es algo que a mí también me encanta, me encanta leer, me encanta escribir, pero yo sé que tú ya estás súper encaminada en esto y bueno, No. esa es la razón por la cual nos reunimos hoy día, porque tuve el tremendo privilegio de leer tu libro. Cuéntanos un poquito de tu libro, cómo se llama y dónde lo pueden adquirir, y luego hablamos un poquito de qué se trata. Gracias, no, muchísimas gracias. Pues este es un libro autopublicado, no, no es un libro que está con un sello editorial por el momento, pero le agradezco al Señor la oportunidad de haberlo escrito y de haberlo puesto a la disposición de varias mujeres. Y pues el libro se llama ¿Qué dice la Biblia acerca de? Porque no toda frase que dice Señor, Señor es bíblica. Y al inicio del libro, el título del libro era ¿Dónde está en la Biblia? ¿Verdad? Eso es lo Ya, ok, ok, que ok. queríamos empezar diciendo. Pero alguien me dijo, si pones eso, muchas personas van a decir, yo sí lo encuentro en la Biblia, aquí está, y me pueden citar un versículo. Mm. Pero algunas veces mal interpretado, ¿verdad? Un texto fuera de contexto. Entonces me dijo, ¿no será mejor como temático? ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? ¿Qué dice la Biblia acerca de los sueños, de la perseverancia, del éxito, de todo lo que se menciona en el libro con 60 diferentes temas a modo de pregunta? ¿Por qué? Porque creo que las diferentes enseñanzas, que aunque puedan parecer solo frases, tienen una connotación atrás de ellas, ¿verdad? Hay una enseñanza que luego se vuelve en una práctica y luego se puede volver incluso en un dogma, ¿verdad? O sea, en algo que se termina pensando que está a la par de la autoridad de la Biblia en cómo se hace. Entonces, podemos pensar, ay, esto solo es una frase maldita o sin mala intención, pero no nos damos cuenta cuánta implicación tiene. Y la historia de la iglesia nos puede decir esto, ¿verdad? Que alguien sale con una idea, ¿no será que es mejor así? ¿O no será que esto y lo otro? Como Mm. Satanás en Génesis, ¿será que Dios ha Entiendo. dicho esto? Mm. Entonces, basado en eso, estos son 60 temas, pero iniciaron como posts en el blog que tengo y vi que llamó mucho la atención, más que todo para preguntar. El Señor de verdad fue muy bueno en usarlo
para acercarme a otras mujeres a que me decían, yo he tenido dudas de esto, gracias por hablar de esto, yo lo había pensado, o explíqueme más de esto, y me dio la oportunidad de conocer a otras mujeres que hoy todavía tengo su amistad, pero también de ver la importancia de tocar estos temas que aparentemente no son tan relevantes muchas veces, ¿verdad? O los dejamos a que si se parecen un poco a lo que dice la cultura, entonces pensamos, "Ah, no, no importa", pero no nos damos cuenta que quizás lo estamos viviendo en su práctica, no tanto en su tema, ¿verdad? Ujú. Así es, sí, yo tuve el privilegio, como te decía, de leer tu libro, que dice, tal como dices tú, ¿qué dice la Biblia acerca de? Me dio risa cuando dice, porque no toda frase que dice Señor, Señor es bíblica, no todo el que dice Señor, Señor. Y sí, Sí. pensando, mira, en primera instancia yo no te quiero un libro para mujeres, tú hablas como mujer, hermana, amiga, y ya después me di cuenta como, es para mujeres creyentes. Pero una vez que ya me metí en el libro, ya descubrí que una cosa no excluye la otra. O sea, definitivamente este libro lo puede leer personas que no son cristianas, pero que tienen un familiar que usa este lenguaje y que quizás le quieren ayudar, o un hombre, un hermano, un tío, un primo, un esposo que está lidiando con esto y le va a ser muy útil. Son 60 frases que dirigen hoy día a muchos fieles, de verdad que están enraizados en sus iglesias y que abrazan estas frases que, como dices tú, en el fondo son malinterpretaciones, son sacadas de contexto totalmente de las escrituras. Otra cosa que también me di cuenta fue que el libro tiene un génesis, digamos, no es una invención tuya, no es algo, una suposición, sino que Ujú. definitivamente está basada en tu experiencia, tú pasaste por este proceso, estuviste en una iglesia, tú sabes lo que es creer y abrazar estas mentiras y ver que no hay cambios verdaderos en la vida diaria, digamos, en la comunión con el Señor. Ujú. Entonces, Ujú. yo a medida que lo iba leyendo, estaba pensando, bueno, quizá un cristiano más reformado, en una iglesia más saludable, puede decir, ¿de qué me sirve a mí este libro? Yo estoy súper alejado de estas frases, para mí no es tan interesante. Sin embargo, no eran 12 frases, no eran 15 frases. Yo ya cuando iba en la 45 decía, no puede ser, o sea, yo he escuchado a mis hermanos y yo misma me he escuchado diciendo muchas de estas barbaridades. Entonces decía, realmente hay un pueblo que está sutilmente diciendo esto y como dices tú, tomándolo a la ligera, bajándole el perfil. Total, no es tan grave. Pero yo te iba leyendo después y tú decías, sí, sí es grave. Y daban los argumentos y decías, sí, en realidad Susana tiene razón. Entonces, y ahí me di cuenta, definitivamente hay un pueblo al que Dios ama tremendamente. El Señor quiere educarlo, quiere dirigirlo, quiere encaminarlo hacia sus brazos, ¿cierto? A sus doctrinas centradas en Cristo. Entonces, a la luz de todo eso, yo quiero preguntarte, Susana, ¿por qué crees tú que para la gente es más fácil creer esta cantidad de frases? Es decir, eh, ¿por qué crees tú que les llama tanto la atención que las abrazan y definitivamente se refugian en ellas, perseveran en ellas? Porque no estamos hablando de iglesias de 15 personas, que en iglesias chiquititas distribuidas en Latinoamérica, estamos hablando de mega iglesias que sus predicaciones se sostienen con este tipo de frases y el que las abraza va escalando y se va transformando en parte del liderazgo. ¿Por qué crees tú que es tan sabroso abrazar todo este sistema de doctrinal, como dices tú, dogma que yo he levantado? Sí, gracias, gracias por una muy, muy, muy buena pregunta, y creo que es una pregunta que todos nos debiésemos hacer cada vez que escuchamos alguna enseñanza, ¿verdad? Y antes que solo quiero decir que, como pongo en el libro, en la introducción, esto no viene de un corazón que se altiva, ¿verdad? Y que quiere simplemente criticar algo que no me parece, sino hay argumentos bíblicos
y que apuntan a nuestros fundamentos de fe importantes, ¿verdad? Como la Trinidad, como la fe, la salvación por gracia, la centralidad de Cristo, y que es para la gloria de Dios, que es por medio de la fe que perseveramos, las escrituras, la centralidad de la palabra de Dios en nuestra vida y realmente encontrarnos con la autoridad y la suficiencia de las escrituras en nuestra vida, que aunque todos los cristianos digamos, sí, yo creo que la palabra de Dios es verdad, pero no siempre la manejamos de esa manera cuando sufrimos, cuando tenemos pruebas, cuando nos dañan o cuando no sabemos qué hacer con mucho de lo que pasa dentro de nuestros corazones y pensamientos. Entonces, y además de todo esto, pues hay estudios teológicos también atrás de todo esto, ¿verdad? Entonces solo quería como decir eso para que me digan esta hermana que viene a quitarnos las frases tan bonitas que escucho, porque pues también recibía mensajes como esos, pero ¿qué tiene de malo esto, verdad? Y es válido porque estamos todos para aprender. Yo tengo mucho que aprender todavía al Señor. Pero creo que de acuerdo a esto que te digo, creo que la historia de la iglesia nos enseña tres cosas. Una, nos enseña vivir bajo la tradición, ¿verdad? Cuando la tradición está y se apodera de nuestra practicidad y también de nuestros credos de fe, aunque no ahora las iglesias casi no se pronuncian como soy de esta denominación y tenemos este credo de fe como era antes. Aún hay uno, aunque no se escriba, ¿verdad? Porque se ve en su práctica. Entonces, sin embargo, creo que esa tradición de decir, por ejemplo, escuchaba a varias mujeres, es que así dicen en la iglesia, así me han enseñado, así se ha hecho siempre. Y esto no es como un espíritu de rebeldía de venir y cuestionar, sino de discernir. Yo creo que algo que sí invito mucho en el libro es discierne lo que escuchas, discierne, porque yo me sentía muy responsable después de ver las escrituras y de que el Señor por su gracia iluminó mis ojos para ver sus verdades. De decir por qué no lo había visto antes, porque realmente no había sido responsable, porque no podemos culpar nada más a quien nos enseña, sino yo no había sido responsable de leer las escrituras. Entonces, por un lado, quizás la tradición, digamos, que muchas veces hay en las iglesias, o que tú naces en una iglesia cristiana y eres parte de ella y pues ni siquiera te permites cuestionar lo que hace. Otro creo que es precisamente la ignorancia bíblica o el analfabetismo bíblico, que no estudiamos las escrituras, no somos invitados también, ¿verdad? A estudiarlas formalmente, y no me refiero a seminarios, me refiero a toda ella, ¿verdad? Desde Génesis, Apocalipsis, de manera sistemática, de manera ordenada, para conocer al Señor. Y la otra razón, creo también, es que siempre ha habido un reino de las tinieblas y un reino de la luz. Pero este reino de las tinieblas siempre está buscando cómo infiltrarse, y la manera en la que se infiltra no es nueva, ¿verdad? Es poner al hombre en el centro y no a Dios. Entonces, cuando el hombre está en el centro, va a buscar enseñanzas que pues apelen a sus propósitos, a su sabiduría, a sus deseos, o a todo aquello que él desea. Entonces, cuando una enseñanza me gusta mucho, puede ser que esté apelando a los deseos de mi yo, de estar yo centrada en mí, ¿verdad? Alguien hace poco cabalmente me decía, es que si Dios es bueno, Dios es mi padre, Él quiere lo mejor para mí, me va a dar todas las cosas que yo pido. Pero si vamos a la Biblia, con el ejemplo de Hebreos 12, por ejemplo, sí, Dios es muy bueno, pero también es un Dios que disciplina y dice que lo hace por amor, y lo hace para producir en ti un fruto apacible. Entonces, solo con eso podemos sopesar si ese Dios que estamos creyendo, ese es el Dios de nuestra Biblia,
¿verdad? Mm, Entonces, ujú, creo que la tradición, la ignorancia de las escrituras o el analfabetismo bíblico y la centralidad del hombre en cuanto mm, a cómo enseña. Yo creo que esa es la más peligrosa, por cierto. mm, La sí, tradición nos apela al moralismo, pero la centralidad del hombre es muy dañina porque nos ciega, ¿verdad? mm, sí. Una de las cosas al escucharte y bueno, también al reflexionar en todo lo que tú compartes en tu libro, yo también lo digo a modo personal. Yo creo que a todas las mujeres nos pasa desde la caída que tenemos luchas con la aprobación. Entonces, cuando alguien me invita a una iglesia, ingreso y todo lo que la persona dice desde el púlpito me es agradable, es lo que yo quiero escuchar, es que Dios me va a dar lo que quiero, que yo soy su princesa, que yo soy su elegida, que realmente Él tiene favoritismo y que a mí me va a tratar de una manera especial, va a castigar a todos los que me han dañado y yo voy a conquistar todos esos montes que yo dije, ¿quién dijo eso? O sea, no lo voy a creer, te comentaba en interno y decía, ¿qué es conquistar los siete montes? Nunca lo había escuchado, pero en realidad si lo llevamos a nuestra vida diaria. Nosotras somos mujeres que estamos caídas. Tenemos serios conflictos en nuestro corazón. Allí están todas nuestras luchas. Pecamos, dañamos, lastimamos a otros y conocemos a Cristo y somos llamadas a arrepentirnos y a empezar a luchar con eso. Eso suena amargo, porque me tengo que levantar temprano y empezar a leer, a reenseñarme, reeducarme, y eso suena muy esforzado, eso suena muy, con mucho compromiso y mucha intencionalidad. Sin embargo, cuando yo llego, como dices tú, a estas megas iglesias y me empiezan a decir, no, no necesitas levantarte temprano a estudiar la palabra. Lo que necesitas es levantarte y convencerte de que ya tienes todo a tu favor. Entonces, son en el fondo, creo yo, puertas anchas para que entren todos los que quieren, los que quieren escuchar y ahí les van a decir lo que quieren escuchar. Suena enredado, Sí, pero es súper egocéntrico, como dices tú, centrado en el hombre. Y eso puede sonar súper juicioso de mi parte, pero por eso me pongo en primera persona, porque creo que eso es justamente lo que Cristo vino a hacer. Él vino a confrontarnos en amor. Él fue a nuestro lugar de ignorancia, de muerte, nos llamó y dijo, basta, basta porque no fuiste diseñada para creer todas esas mentiras. ujú, Y eso es lo que Él quiere también en las personas que están escuchando esta conversación. El amén. Señor quiere animarte a que tú, como dice Susana, eh, pongas toda la enseñanza y la centres en Cristo. Y ahí vas a ver, realmente eso es lo que Cristo me está diciendo, eso es lo que Cristo me está llamando. Y si no concuerda, si no coincide, entonces es tiempo de darnos cuenta, ¿cierto? Porque hay un montón de frases, tú dices, viene algo más grande. ¿Cuántos no hemos escuchado eso? Hermana, persevera porque viene algo más grande. Y tú dices, sí, ya vino y es Cristo. Y si va a venir próximamente algo más grande, va a ser su segunda venida. Entonces no hay nada más importante que eso. Amén. Activar, preparar el ambiente espiritual, dar a luz en el espíritu, en fin, eres la consentida. Es que son frases que en el fondo queremos escuchar porque Sí. queremos ser aprobadas, como decías tú. Entonces, en todo esto, bueno, yo te estaba contando, vamos a salir de acá porque tengo aquí las fotos. Yo te estaba contando que yo me puse yo soy media extrema en mis lecturas y dije, ok, nosotras somos mujer que persevera y me di cuenta que tú mencionaste 12 veces la frase persevera. Te las voy a Ujú, decir para que las amigas la escuchen. Tú dijiste, hay que perseverar en enseñar la verdad. En eso hay que perseverar. Hay que amén. perseverar en la sana doctrina. Recibimos fe para perseverar. Camina en la perseverancia, persevera en la fe, perseverancia del creyente. Hay que perseverar en las palabras de Dios. Perseveremos porque Él nos ha sostenido. Persevera contra las artimañas. Perseveremos en medio del sufrimiento. Los hijos de Dios perseveramos en hablar la verdad.
pide ayuda al Señor para perseverar. Yo dije, nosotras somos mujer que persevera, pero la Susana es mujer que persevera hace mucho tiempo y está llamando a la perseverancia hace mucho tiempo. Nosotras tenemos la misión y visión, ¿cierto?, de equipar a las mujeres, no solamente a decirle, oye, haz esto, ponte las pilas en esto, sino que cómo lo pueden hacer, cómo realmente ellas pueden empezar a tomar esta conciencia, como dices tú, a la luz de tu libro, ¿cómo las animarías a que ellas perseveraran en convencerse de analizar estas frases, de aprender la verdad de Dios y de vivirlas día a día? Amén. Gracias, gracias. Quisiera responder con dos pasajes. Y el primero es Filipenses 1:6, que dice, estoy convencido, dice Pablo, precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es una. Y la siguiente está en la misma carta, Filipenses, solo que Filipenses 3, a partir del versículo 12, él dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo que también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, versículo 13, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Solo con esos dos pasajes podríamos votar muchísimas de las prácticas, de las enseñanzas que hoy se dan. Si tú te das cuenta en las dos, una es una promesa, que es Filipenses 1:6, que nos recuerda que Dios inició la obra y que Él la perfecciona y tiene un tiempo final, la glorificación con Cristo Jesús. Y la tercera dice la responsabilidad que nos toca a nosotras. Nosotras perseveramos prosiguiendo en esa carrera que Él inició, sabiendo que Él la sostiene, y nosotros venimos ya extendiéndome, no viendo lo que queda atrás, sino viendo en la meta. ¿Qué cosa? No, no es una cosa, es una persona, Cristo Jesús, viendo a Cristo Jesús, de quien yo estoy tomando forma, ¿verdad? Que es Cristo, a quien yo me parezco. Entonces, quizás al tener esto en mente se nos hace más fácil pensar que la perseverancia no es únicamente hacerme porras o cruzar de dedos a ver si de verdad puedo o ver cómo tengo una fe súper extraordinaria para hacerlo. Sino que cuando perseveramos sabiendo que no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino que hay el Espíritu Santo que nos ha sido dado, nos ayuda, nos capacita, nos guía, nos consuela, nos instruye en su palabra, ¿verdad? De acuerdo a su palabra. Y con una meta, Cristo, con una meta, caminar hacia Él, hacia lo que Él nos ha dicho y lo que Él nos pide. Y si esto es así, entonces, como dice las escrituras que acabamos de leer, entonces quiere decir que si esa es mi meta, todo lo demás que yo creo que es la meta o que creo que eso le va a dar significado a mi vida o le va a mostrar a otros que sí soy cristiana y que Dios sí me ama, puede que no sea así, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Número uno, y pareciera no tan, wow, un gran secreto revelado, lee tu Biblia, léela, léela, léela y vuélvela a leer. Léela meditándola, léela con la expectativa de que Dios ya te está hablando en el momento que tú la abres. Léela con la necesidad de conocer a Dios antes de que te resuelva la vida. Porque de hecho ya te la resolvió si crees en Cristo. Simple y sencillamente que ahora toca despojarnos de esa vieja naturaleza que es la que nos engaña, ¿verdad? Y la que nos hace fáciles de irnos por cualquier viento de doctrina, pero que también nos ayuda a renovarnos para luego vestirnos, dice Efesios 4,
de esa nueva naturaleza creada en Cristo, ¿verdad? Para que se vea como Cristo. Entonces, leer la Biblia y leerla como, es que qué aburrido, no la entiendo, no sé por dónde empezar. Empieza en Génesis y sigue. Y si no quieres, porque no entiendes todavía mucho el Antiguo Testamento, empieza entonces en el Nuevo Testamento. Lee los Evangelios y sigues hasta Apocalipsis. O escoge una carta, escoge Filipenses, que tiene 4 capítulos. Léela corrido, ¿verdad? Lee toda la carta, subraya, pregunta. Dios quiere responder esas preguntas que tú tienes acerca de Él y de su palabra. Entonces, es un compromiso. Tú lo dijiste cuando hablábamos antes. Es de comprometernos también. O sea, esto no es fácil. ¿Por qué? No porque Dios quiera hacernos la difícil, sino porque nuestro corazón está habituado a que todo sea más fácil. Y para nosotras las mujeres es como, ay, tanto que me cuesta en la vida y también esto, ¿verdad? Tenemos como ese pensamiento muchas veces. Entonces, pero esto, la Biblia y la lectura de la palabra te va a ayudar a cambiar esas perspectivas. Tú tienes que leer la Biblia. ¿Qué más? También puedes ayudarte con recursos como buscar una teología sistemática. Parece palabra muy grande, pero no es difícil de comprender ni de leer. Hay teologías sistemáticas muy buenas que puedes buscar. ¿Por qué? Porque estas, como lo dice, sistemático, vienen en compendios de Dios, nos enseña todo acerca de Dios, nos enseña los temas básicos de nuestra fe cristiana sobre Cristo, sobre el Evangelio, sobre la iglesia, sobre tu salvación, y de manera que tú vayas comprendiendo con la palabra de Dios lo que habla la Biblia sobre los atributos y sobre cada uno de esos temas. Y tú lo empieces a comparar. Yo pensaba que Dios siempre me iba a dar todos los deseos de mi corazón. Ahora me doy cuenta que Dios es soberano, ¿verdad? Y lo vas viendo cuando te acompañas de lecturas como estas. Otro que quizás alguien no parezca muy nuevo y dirá, ¿de dónde me estoy sacando esto? Pero la historia nos enseña de ciertos catecismos que hay. Por ejemplo, el de Westminster, el de Bautista, el de Heidelberg. Hay varios, hay algunas Biblias de estudio que ya traen algunos de estos catecismos. Y lo maravilloso de ellos es que hacen preguntas y respuestas. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el propósito del hombre? Y te da los versículos y tú vas viendo y eso te ayuda también a darte cuenta de preguntas que ni te querías hacer, pero al ser expuestas ahí, te das cuenta, pues quizás no estoy creyendo en ese Dios, ¿verdad? No conocía esto otro. Algo más es precisamente que puedas averiguar si la iglesia a la que tú asistes, ¿cuál es su credo de fe? O sea, ¿en qué creen? Pregunta, ¿qué creen de Cristo? ¿Qué creen de Dios? ¿Qué creen del Evangelio? ¿Cómo es la salvación? ¿Cómo se ve un Dios trino trabajando en mi santificación? Y estas preguntas que quizás no nos las hacemos porque como mujeres lo que queremos quizás es resolver nuestra vida, que me quiten el cansancio de los hijos, que me compongan al esposo, que vengan las finanzas o yo qué sé, ¿verdad? Muchísimos de los deseos humanos que tenemos, pero que Dios no huye de esos ni nos condena, sino que nos quiere hablar en cómo lidiar con ellos. Por amor, porque es un padre bueno, es un padre lleno de gracia y de misericordia. Si no, no nos hubiera dejado su palabra y a su espíritu para caminar en su verdad. Sí. Gracias, gracias por todos esos consejos. Estoy segura de que más de algunos las hermanas ya van a empezar a tomarlo en serio. Y en especial, yo creo que el primero que nos diste, que es estudiar la Biblia, es algo que puede sonar tan sencillo, tan simple, pero que nos damos cuenta que muchas veces en medio de la tormenta decimos voy a leer un salmo, oye, no,
Es lo único que sé, es recurrir a un salmo. Y como dices tú, se puede leer Filipenses completo y encontrar ahí toda esa nutrición que hay cuando estamos pasando en una persecución. Pablo escribió estando preso y él con todo ese gozo explicando que en el fondo, que me encantó porque lo que tú dices es, en el fondo es, mira, ponte a leer la Biblia y te vas a dar cuenta que Dios es autocentrado y Amén. nosotras somos eh, centradas en el hombre, que nuestro esposo funcione a nuestra manera, que nuestros hijos sean perfectos, que nuestra iglesia sea perfecta, que nuestro entorno funcione como nosotros queremos, porque es todo centrado en nosotras mismas. Cuando Ujú. vamos a la Biblia nos damos cuenta que Dios es autocentrado, que todo se centra en Él, que ahí es Amén. su historia, que Él es el protagonista, que Él es la figura especial, que él es el actor principal, el director, el que orquestó, el grabador, el de detrás de guión, él es el que hace todo, Así y es. decimos, soy protagonista. Entonces empieza a ser como un poquito quizás aburrido para algunos, pero si realmente queremos conocer a este Dios, después Ujú. vamos a ir descubriendo estas implicancias de que eso sí me aterriza y de que sí me ayuda a que ya no es el foco en mi esposo, sino en yo como esposa. Ya no es el Amén. foco en mis hijos, sino yo como madre. Y va Ujú. cambiándolo todo, cambia nuestra mirada. Y eso es lo que el Señor viene a hacer, a cambiar nuestra perspectiva, a cambiar nuestra mirada. Y todos los libros que tú mencionaste, estos de teología sistemática, de en las Biblias, a mí me encanta la Biblia Estudio de Reformada de Sproul, porque él incluye todo eso que tú dices, trae Sí. todos los catecismos, los credos, pero ¿sabes qué? Hay algo tan sencillo que las hermanas pueden usar. Oye, no lo están viendo, pero quiero que escuchen. En nuestras Biblias, al final abajo tenemos algo que se llama concordancia Mm, y que nos está diciendo, si aquí dice, ¿por qué el Señor se siente alejado? Ah, ese versículo también aparece en otro, y también en este otro, y nos vamos dirigiendo y leemos y vemos el contexto y decimos, ah, ahora comprendo lo que quiero decir. Entonces, a veces hay cosas tan sí. pequeñas que podemos hacer que quizás no, si no tienes el dinero para comprarte ese libro, ocupa tu concordancia y júntate con una amiga. Si te cuesta ir Ujú. sola, júntate con una amiga, leamos juntas y ayúdense entre ustedes. Lo importante es que lo hagan, que se tomen Sí, en serio todos estos consejos que dice Susana de ponerse a leer su Biblia, porque cualquiera puede leer. Eso lo puede hacer cualquiera, pero sí. no cualquiera puede ponerse a meditar. Y eso es a lo que el Amén. Señor me llama, a Amén. meditar, a ir con esas expectativas. Quiero tener un encuentro contigo, Señor, porque ya me hablaste, ahora quiero saber lo que me hablaste. No vamos, como dijiste, toda una profecía nueva, no, Él ya nos dijo todo, está escrito ahí, ¿qué es lo que me dijiste? Y Ujú. cómo eso puede cambiar mi vida. Así que, Amén. y todo eso, además, lo encuentran súper desmenuzado y desarrollado en todo tu libro, así que también que lean tu libro. Y bueno, Gracias. pensando en eso, el Señor es autocentrado y no comparte su gloria. Así que lo que encontramos en el libro es justamente cómo el Señor va entronizándose y desarmando esas frases, como dices tú, y colocando la verdad. Así que Amén. eh, te doy gracias por eso también, Susana, porque sabes que, como tú dijiste, y esto es verdad, hay personas que salen de estas falsas doctrinas y se quedan con esta actitud de o amargado, yo no voy más a la iglesia, me aburrieron, no tengo Sí. nada que ver con esta gente, o la otra actitud altiva de, bueno, par de ignorantes y necios que nunca tomaron en serio sus Biblias. Pero tú tomaste otra actitud, tú tomaste la actitud humilde. Yo de verdad quiero decirte que admiré profundamente que te tomaste el tiempo de explicar frase por frase y te pusiste a desarrollar todo un contexto bíblico del por qué eso no nutre. Entonces, quiero animarte a que lo sigas haciendo. Gracias por el trabajo que desarrollaste todo ese tiempo, que me imagino que fueron horas de dedicación, pero tuviste compasión
por las personas que están todavía abrazando ese camino. Y creo que el Señor eso es lo que hizo. Él cuando vino tuvo compasión de nosotros los ignorantes, los necios, y nos trató con amor. Así que, y la Amén. última pregunta que quiero compartir, que tú puedas animar a las mujeres que van a escuchar. ¿Qué propones a quienes no tienen a nadie dentro de su congregación que les enseñe la sana doctrina? ¿Por qué esta pregunta? Quiero explicar un poquito porque tú dices, hermana, te animo a que busques a una mujer madura, busques una relación de devoción, que busques un discipulado dentro de tu iglesia para que juntas puedan crecer. Pero yo quiero ponerme en la extrema suposición de que de verdad esta hermana que está caminando en la calle y está escuchando este podcast dice, pero yo de verdad no tengo a nadie dentro de mi iglesia y ya no sé qué hacer. Me siento sola, me siento confundida. Este montón de frases que dicen parece que es verdad que no son reales, que no me están ayudando. Yo quiero acercarme al Señor. ¿Qué propones tú a estas hermanas que están en esta situación, donde no tienen a nadie dentro de su iglesia? Eh, pero que sí hay algo para ellas. Gracias. No, y sí, definitivamente creo la palabra de Juan 10, que él dice que todas las ovejas que el Señor, el Padre, le ha dado al Hijo, todas vendrán. De alguna manera, todas vendrán. Así que esa es una confianza que tenemos en el Señor y en su obra. Amén. Entonces, si esto es así, a veces podemos pensar precisamente lo que tú dices, no estoy en una iglesia como la de aquel país, con la de aquel pastor, con la de aquella hermana que quizás es un poco conocida o que se escucha, que sabe un montón, o no estoy con la hermana Claudita. Entonces, entonces de Menos plano no mal voy que a no están poder, con la mano egoísta. entonces no voy a poder entender. No, yo creo que las escrituras también nos dicen que el Espíritu Santo que mora en nosotras es el Espíritu de verdad y Él es el que nos lleva a la verdad que es Cristo. Él dice, y Jesús se lo dijo a los discípulos, les dijo, el Espíritu que viene, ¿verdad? El Espíritu de verdad, el otro consolador, porque es Dios, el Espíritu Santo. Entonces, este otro consolador les va a recordar mis palabras y se las va a enseñar. Entonces, esa es nuestra confianza. Si tú no tienes a alguien con quien leerla porque te has acercado quizás a alguna y te ha dejado plantada o no le da importancia a eso, no te sientas sola porque no lo estás. El Padre está contigo, el Espíritu Santo es el testimonio de que está contigo el Padre. Entonces, Amén. ve a la Escritura y dile, tú y yo, Señor, enséñame la palabra. Algo que yo hice, me acuerdo cuando por primera vez abrí la palabra de esta manera, te quiero decir brevemente, a mí no me vino alguien a hablar y decir, te voy a enseñar la Biblia, tampoco me vino un ángel a decir, oh, este es el momento para que te enseñe la Biblia, no. Ya mi corazón, que ya no sabía para dónde ir, con tanta confusión, me senté un día en la mesa, abrí la Biblia y le dije, Señor, te quiero conocer, quiero que me digas quién eres y qué es lo que yo debo hacer para conocerte y vivir como tú lo dices, porque no he vivido así. Entonces agarré un cuaderno y puse temas, la guerra espiritual, el rol de la mujer, eh, y empecé y le dije, yo voy a ir y voy a buscar. Esto fue un trabajo que hice para conocer al Dios que me salvó. No es una carga, es un deleite y debiese ser un deleite para nosotras. Entonces, eso hice y empecé a buscar. Ahora tenemos tecnología, gracias al Señor. Hay que tener cuidado con ella también, ¿verdad? Pero podemos buscar algunos recursos. Aquí en Mujer que Persevera, ustedes también pueden leer artículos ya sobre, cuando hablamos de doctrina sana, no estamos hablando de palabras elevadas, simplemente estamos hablando de los fundamentos de nuestra fe cristiana que son saludables. Eso significa la palabra de sana doctrina que menciona en Timoteo, significa salud bíblica. Entonces, pienso que eso es lo que nosotras somos llamadas a hacer,
piensa en las personas, porque Dios no es un Dios que aquí te da más y en otros países otro, ¿verdad? Piensa en los que están siendo perseguidos, como ellos quizás ni estas frases jamás las escuchan, y si las escucharan dirían, ¿qué es esto? Porque solo han estado leyendo la Biblia, porque es lo único que tienen y si lo pueden tener. A veces se aferran solo a las palabras que tienen. O sea, todas estas cosas nos recuerdan que tú con Dios puedes aprender a leer la palabra. Y luego estoy segura, porque es propósito de Dios, de unirte al cuerpo de Cristo. Y Él en y ora, Señor, que yo pueda conocer a alguien. Ayúdame, yo necesito a alguien que camine conmigo. Ayúdame o ayúdame a mí a caminar con alguien más. Y revélanos tu palabra, porque eso es lo que tú quieres hacer. Bueno, Amén. Muchas gracias Susana por estar con nosotras. Ha sido un gusto escucharte y amigas, ya saben, automaticen. Tomen 10 minutos del día y lean la Biblia todos los días hasta que se empiecen a transformar en 15 minutos. Si no tienes a amén. nadie en tu iglesia, entonces sé tú ese alguien. Como dice, toma la Biblia, ponte a leer, Señor, ¿qué significa esto aquí en Filipenses? Me voy a aprender todo el libro de Filipenses, su historia, y sé tú esa que va a ir donde otro y va a ser esa provisión de Dios. Sé una mujer que persevera en la palabra, sé una mujer que persevera en la meditación de la palabra, pon las expectativas ahí y sé tú esa persona que va a perseverar y va a alcanzar a otra dentro de su iglesia para que juntas se cautiven en la palabra. Gracias, Susana. Esas sí que son tremendos ánimos y hurras de perseverar. Y Amén. gracias por tu libro. Ha sido un gozo, una bendición y estoy segura que va a bendecir grandemente a todos los que lean, incluso a los que se sientan más reformados. Estoy seguro que se van a sorprender cuando se encuentren. Así que te mando un beso cariñoso, un abrazo, gracias por estar con nosotros y espero que no sea la última. Así que Sí, bendiciones a Guatemala, desde acá de Chile, un abrazo cariñoso y un abrazo a todos los que nos escuchan. muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.